Hola a todos, soy Alejandro Useche y en esta clase voy a compartir con ustedes una introducción sobre la interpretación mítica del Venus astrológico desde el punto de vista de la mitología grecorromana. El propósito de esto es facilitar el enriquecimiento de una caja de herramientas que todos necesitamos cuando estamos en el campo astrológico y nos enfrentamos a los planetas desde el punto de vista arquetipal. Esto ayuda mucho a tener una visión más completa, más profunda, más aguda de lo que implica, por ejemplo, el planeta Venus en una carta astral, en un tránsito, en cualquier contexto astrológico. Entonces, sin más dilación, vamos a avanzar hacia las principales características que definen a esta diosa que en la cultura griega era llamada Afrodita y en la cultura romana o latina era denominada Venus. Eh, una de las principales cosas que podemos decir sobre esta diosa es que era la diosa de la belleza. ¿Okay? Entonces, el tema de lo bello en Afrodita abarca todos los fenómenos. El paisaje, la belleza de un paisaje natural, la belleza del cuerpo humano, femenino o masculino, o la belleza en todas las formas artísticas, formas literarias, formas plásticas, formas eh, escénicas, cualquier expresión o modalidad artística. De allí que a Afrodita se le llamaba, porque los dioses tenían muchos epítetos o también advocaciones. Epítetos como un adjetivo con el que se cualifica al personaje o a la divinidad. Y una advocación es una manifestación, una hipóstasis, una, una de las formas en que esa divinidad se revela o se manifiesta. ¿Okay? Entonces, bueno, uno de los epítetos de Afrodita era Afrodita Morfo, que es la Afrodita bien formada, bien proporcionada, de cuerpo hermoso. Y así había muchos epítetos para esta diosa, porque era una diosa muy querida, muy popular, como Afrodita Calíglutos, que es la Afrodita de los glúteos hermosos o bellos. Es una diosa también de la fertilidad, eh, en todos los campos, es decir, la fertilidad uh, de la tierra, de las campiñas, la fertilidad vegetal, pero también la fertilidad o fecundidad animal, humana o referida a los animales no humanos. Eh, es como la imagen de la fertilidad en todos los niveles, en todas las manifestaciones, en todas sus acepciones. ¿Okay? Igual cuando hablamos de Afrodita como diosa del amor, hay que entender el amor en, ¿sabes? En su imagen más completa. ¿Ok? Eh, uh, abarca el amor-pasión, ¿ok? Ese amor que nos obsesiona, que nos fascina, que nos atrae, que sentimos como ese llamado, como esa, que nos embriaga, que nos conduce en vez de nosotros eh, conducirnos directamente hacia el objeto amado, sentimos que algo nos arrastra, ¿ok? Pero también abarca el amor en un nivel más, ¿sabes? El amor casto, el amor puro, el amor celeste, el amor de, uh, digamos, superior, el amor que ha superado las cadenas de lo físico. Todos los niveles de amor están eh, involucrados en la diosa Afrodita. Entonces eso abarca tanto el amor dentro del matrimonio como el amor libre, cualquier tipo de vínculo amoroso. También independientemente si es entre hombre y mujer, entre mujeres, entre hombres, entre dioses o entre dioses y mujeres o dioses y hombres, todas las formas amorosas están representadas por Afrodita. Por lo menos en principio es así. Eh,
También es dentro del amor que está enmarcado en la institución del matrimonio, se le reconoce a Afrodita como una diosa propiciadora de las bodas. No es propiamente una diosa en sí misma del matrimonio, como lo será la diosa Hera, también conocida como Juno en la mitología latina, que es la esposa de Zeus Júpiter, que de un modo mucho más cabal, más palmario, encarna la institución del matrimonio. Lo que pasa es que Afrodita es una hipóstasis, una manifestación de la gran diosa universal y en ese sentido por eso abarca tantas facetas, ¿ok? Es una diosa del instinto sexual, uh, pero no solamente del instinto sexual en cuanto dimensión orgánica y animal, es decir, nuestras sensaciones, la fricción durante el coito, eh, el acto carnal en sí mismo, sino que también es una diosa de lo erótico. Por eso, digamos, como para hacer el cuento un poco corto, la, las relaciones entre Afrodita y el dios Eros, que después se va a llamar en la mitología romana Cupido, son unas relaciones tan estrechas que llega a un punto donde es muy difícil diferenciarlos. ¿Por qué? Porque, bueno, del dios Eros viene la palabra erótico. Entonces llega un momento que tienen funciones prácticamente indistinguibles, a veces intercambiables. Lo que sí es que hay una relación interdependiente entre estos dioses. Eh, a veces Eros Cupido aparece como un dios compañero de la diosa, a veces aparece como su hijo. O sea, eso va variando según las genealogías. Lo importante es que visualicemos ese vínculo. Entonces, volviendo a Afrodita, abarca el instinto sexual como tal, pero también lo erótico, porque hay una gran diferencia entre ambos, porque uno tiene que ver con la realidad orgánica y los procesos orgánicos como tales, digamos, la capacidad, por ejemplo, reproductiva, pero lo erótico ya es un gesto metafórico. Ya en lo erótico participa la imaginación, participa ese ingrediente plástico, ese inventivo humana que transforma el instinto en algo más, ¿verdad? Entonces, bueno, desde el punto de vista de una diosa de lo sexual o del instinto sexual, es una divinidad protectora de las prostitutas, eh, y protectora de la institución de la prostitución sagrada. Por eso se le conoció también como Afrodita Etaira o Afrodita Porne, de la palabra porne, donde va a derivar más adelante el vocablo pornografía, por ejemplo. Eh, es bien interesante esto que les voy a comentar, o que aparece aquí en lo que he puesto en la lámina de la diosa Afrodita como diosa vivificadora de la naturaleza. Esta es una faceta que a mí me parece sumamente interesante porque es un concepto un tanto más difuso, pero al mismo tiempo más poderoso, porque nos está hablando de Afrodita como aquello que no solo da vida por ser una diosa de la fertilidad, de la fecundidad, sino que intensifica la vida, ¿verdad? Entonces allí tiene que ver con nuestras pasiones, con nuestros gustos, con nuestras inclinaciones, con aquello que nos atrae, que nos fascina, con lo que nos identificamos. Por ejemplo, cuando lo estamos trasladando al Venus astrológico, eso es muy claro, ¿verdad? Este, y es una diosa vivificadora en el sentido de que, como vamos a ver un poco más adelante, ella da la vida, pero da la muerte también, por igual, que vendría a ser digamos, no sé cómo decirlo, como todavía vestigios de los poderes
de la diosa universal, de la gran diosa madre, de la diosa madre de todos los dioses, que por lo tanto otorga vida y otorga muerte por igual. Entonces, de allí que, por ejemplo, a Afrodita también se le conociera o se le designara como ambológera, que es la que pospone la vejez. Eh, no solo eso nos recuerda, por ejemplo, a la relación mm, del Venus astrológico, por ejemplo, con todo lo que es el mundo del estilismo y de la cosmética, de la acción de hacer la acción de embellecer a otros a través de tratamientos de belleza, de accesorios, de la moda, ¿verdad? Pero también un sentido más profundo, la que pospone la vejez es porque en la medida en que nosotros nos conectemos con aquello que realmente vibra en nuestro interior, que nos apasiona, que nos atrae, que nos fascina, y que nos da el dulzor de la vida, que eso que realmente nos gusta, entonces en ese sentido estaríamos posponiendo la decrepitud. Eh, las Moiras, que son las diosas digamos que urden el destino, en la mitología grecorromana van a ser conocidas como las Parcas, le asignaron a Afrodita un único deber divino, hacer el amor. Ese era su deber. Vamos a ver que, claro, en otras clases que vamos a compartir por acá, por la plataforma así de simple premium, vamos a ver que Afrodita puede considerarse como un punto específico dentro de la evolución de este arquetipo y que en diosas anteriores que responden a este arquetipo, hay un rasgo eh, relacionado con el carácter guerrero. ¿Ok? O sea, las diosas del amor y de la fecundidad, eh, antes de la Grecia clásica, por ejemplo, eran diosas que también eran excelentes guerreras. Pero ya para el momento en que se desarrolla la cultura helenística, eh, Afrodita ha sido un tanto despojada de ese carácter bélico y por eso su único deber es hacer el amor. Eh, de allí un poco lo que algunos textos señalan de un modo ya más poético, de que cuando ella nació, se le asignaron una serie de cosas que ella debía cuidar, proteger, que estaban a su cargo, como la risa, que tiene que ver también con el placer, con aquellos que nos gusta, las burlas, porque también tiene que ver un poco con la picardía, la dulce lujuria, desde el punto de vista del deseo carnal, el amor en su sentido más amplio, eh, y conceptos que son interesantes, que parecieran como cosas secundarias, pero que creo que son muy, muy interesantes a la hora de hacer una aplicación al campo astrológico, ¿no? Cuando nos permitimos concebir a Venus como un planeta que puede ser un vehículo de la amabilidad, del encanto, de la persuasión, ¿ok? De la picardía, de allí un poco este tipo de imágenes, ¿no? De las doncellas susurrando entre sí, de de la risa cómplice, ¿ok? Los dioses tienen muchos atributos, es decir, objetos, animales, formas vegetales que los identifican, es decir, con los que establecen un vínculo muy profundo, una correlación, una analogía o una homología en el plano simbólico muy importante. Esto desborda un tanto lo que nosotros pretendemos en la clase de hoy, porque tomaría mucho tiempo realmente abordar cada uno de los atributos, pero quiero comentar algunos brevemente, ahora y otros un tanto después, como, ok, bueno, el mirto,
y las rosas dentro del mundo floral son los principales atributos de Afrodita. Las manzanas, los delfines y los peces, la tortuga, son animales vinculados a Afrodita y la manzana es la fruta predilecta de la diosa. Muy interesante, por ejemplo, es el caso de la manzana, porque, bueno, la misma fruta ya tiene una serie de características ah, que establecen correlaciones con las cualidades de la diosa. Olorosa, carnosa, ¿ok? Ah, el vocablo que los griegos utilizaban para designar a la manzana era el mismo vocablo que ellos empleaban para designar al clítoris. Entonces, la fruta, eh, digamos, se cargó de unas connotaciones muy especiales eh, vinculados al órgano sexual femenino y por lo tanto a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con el deseo, con la intimidad, con el cortejo. En la lírica griega, por ejemplo, hay muchas escenas donde el hombre seduce, corteja a la chica con guirnaldas y con manzanas. ¿Ok? O por ejemplo el caso de los peces, interesante, eh, porque hay un episodio muy importante dentro de la mitología griega que es la tifonomaquia, la lucha entre Zeus y Tifón, que bueno, llenó de espanto a los dioses. Una diosa como Afrodita trató de huir y en eso ella llega al borde del mar y no haya cómo avanzar, ¿ok? Y ella temía ser alcanzada, ¿no? Por los desastres de la guerra. Y unas versiones dicen que dos delfines, otras versiones dicen que dos peces, sin especificar qué tipo de pez, se acercaron a la orilla y ofrecieron sus lomos para que ella posara sus pies y entonces ellos pudieran avanzar y adentrarse en el mar para que ella pudiera huir. ¿Ok? Entonces, bueno, eso igual ustedes lo pueden aplicar a al campo astrológico porque nos da imágenes muy potentes que nos ayudan a entender, por ejemplo, por qué el planeta Venus se exalta en Pisces. Eh, y en la misma imagen de estos peces o delfines ofreciendo sus lomos, está esa imagen pisciana de llevar la carga, de llevar el peso, de la abnegación, del sacrificio, de la empatía, etcétera, ¿no? Entonces, en la mitología hay que aprovechar las imágenes que rodean a los dioses, porque son pistas muy importantes. Eh, Muy célebre su carro, que era conducido por gorriones o por cisnes. Eh, Contrasta mucho con otras divinidades que tienen carros conducidos por animales fuertes, robustos, rústicos, a veces muy masculinos, ¿sabes? Que si caballos, toros. En cambio, como ven, los animales que mueven el carro de Afrodita son muy, digamos, muy semejantes a ella en su delicadeza, en su ligereza o en su elegancia, en su belleza, ¿ok? Eh, o por supuesto también es sumamente relevante, especialmente para el tema que estamos abordando, la correlación entre la diosa y el planeta Venus. La aparición de Venus en la mañana y la aparición de Venus en la tarde, en el atardecer, siempre fueron muy importantes. Eran fenómenos que tenían una gran repercusión dentro del imaginario, de la psicología colectiva. Eh, Ambos fenómenos recibían varios nombres, vamos a llamarlos como poéticos, ¿no? Entonces a este planeta en la mañana se le llamaba la estrella de la mañana y y su aparición en la tarde, la estrella de la tarde. Y se mantuvieron como imágenes no solamente astronómicas y míticas, sino poéticas y literarias o artísticas por muchos siglos,
podría decirse que hasta la actualidad eh, abundan textos literarios donde se compara a una mujer con la estrella de la mañana o la estrella de la tarde, por ejemplo. También, por ejemplo, el mote de la dorada, que era muy usado para referirse a Afrodita, eh, deriva del brillo que el planeta Venus ofrece en el cielo. Uno de los atributos más famosos de Afrodita es su cinturón. ¿Ok? El ceñidor mágico o cinturón de Venus era eso, un cinturón que ella llevaba y que estaba compuesto por una serie de compartimentos donde estaban todas las armas de la diosa. Estas armas tenían nombres alegóricos, que si seducción, persuasión, engaño, ¿entiendes? O sea, todo eran como las armas propias de esta diosa, eh, que eran armas infalibles y quien, bueno, ella era muy celosa con su ceñidor, es decir, ella muy rara vez cedía o prestaba a su ceñidor, eh, porque, bueno, en eso en gran medida descansaba su poder, porque quien tuviera el ceñidor podía seducir a cualquier persona de un modo infalible, porque ahí estaban todas las herramientas del amor, de la sexualidad, del erotismo. Hay un episodio muy sabroso que yo les recomiendo eventualmente consultar de la Ilíada, cuando la diosa Hera, esposa de Zeus, le pide a Afrodita que le preste el ceñidor mágico porque quiere seducir a Zeus, pero con una doble intención, para engañarlo en realidad. Entonces, por supuesto, Zeus cae rendido, y bueno, se describe de un modo muy poética la escena, ¿no? De este lecho amoroso que recuerda un poco a la tierra verde o a la tierra que está siendo fecundada por la lluvia, y entonces como esta tierra empieza a reverdecer y empiezan a crecer flores, ¿ok? Es decir, tiene como un alcance cósmico el acto sexual entre Hera y Zeus. Pero ella lo hacía era para desviar la atención de Zeus, para que los aliados de Hera intervinieran, mientras Zeus está ocupada con ella, intervinieran en la guerra de Troya, para hacer que los acontecimientos de la guerra inclinaran la balanza, eh, hacia un bando y no hacia el otro. Entonces, bueno, eso es un ejemplo un poco de esas pocas oportunidades de cuando Afrodita prestaba su ceñidor. Con respecto a las genealogías de Afrodita, hay tres principales. La primera nos dice que es cuando Cronos, con la hoz, cortó los genitales del dios Urano, que es el dios del cielo nocturno y estrellado, los cortó y los lanzó al mar. Estos genitales eh, quedan a la deriva, empiezan de algún modo como a generarse una alquimia con el mar, a descomponerse, a generar una espuma sobrenatural, y de esa espuma nace Afrodita. ¿Ok? Ah, es una imagen mítica y poética muy poderosa, muy celebrada, muy representada en las artes. eh, y bueno, que establece una relación directa entre el mar y el cielo. O sea, como que Afrodita es como la unión del mar y el cielo. Y vamos a ver más adelante cómo ahí hay un componente superior y un componente inferior que incluso va a generar distintas Afroditas. ¿Ok? Otra genealogía nos dice que ella nació de Zeus y de la diosa Dione, que es una diosa de la cual poco se sabe.
eh, para algunos es una manifestación femenina del mismo Zeus, ¿ok? Y una tercera genealogía nos señala que eh, ella nació de un molusco, ¿ok? Y apareció en el mar y fue navegando con rumbo a la isla de Citera, donde, bueno, desembarcó y por eso ella se le llamaba Citerea, o sea, porque está vinculada con esta isla de un modo muy significativo. Eso nos lo relata el Festus Grammaticus. Entonces, es interesante porque hay un fuerte componente marítimo, pero también hay una relación con Zeus. Y eso es muy importante cuando lo trasladamos al campo astrológico. Zeus es el mismo Júpiter en la cultura latina y efectivamente hay una afinidad, una correlación simbólica relevante entre Júpiter y Venus, que son concebidos tradicionalmente como los benéficos por excelencia en el campo astrológico. El benéfico mayor Júpiter, el benéfico menor Venus. Entonces, bueno, esa misma afinidad, que ahorita más adelante vamos a seguir, vamos en esta clase o creo que ya la siguiente, vamos a explorar con más detalle, porque vamos a abordar a Afrodita con calma, pues en varias clases pequeñas, como microclases. Entonces, en algún momento vamos a abordar un poco más, con más profundidad, ese vínculo o esa afinidad especial entre Zeus y Afrodita. En el contexto romano, Afrodita era concebida como una diosa protectora de los huertos, de los jardines. Eh, de hecho, hay una cosa bien interesante allí con los jardines, porque los jardines es la naturaleza, pero domeñada por el hombre. O sea, cuando tú sometes el paisaje a un orden, a un diseño, a una planificación, a un cuidado, a un cultivo, obtienes el jardín. ¿Ok? Entonces, es un poco lo que sucede con el erotismo. El erotismo es instinto sexual ah, humanizado, transformado a través de la imaginación, a través de nuestra capacidad metafórica. ¿Ok? Entonces, el jardín es como el espacio erótico por excelencia y además hay una serie de correlaciones que, bueno, se hicieron clásicas o siempre han sido muy importantes entre diosas como Afrodita y el jardín como imagen de la vulva femenina, ¿no? O sea, uh, el vello del órgano reproductor femenino como una suerte de jardín que se poda, que se cuida, un jardín donde se introduce el hombre, ¿ok? Donde entra un espacio sagrado, etcétera, ¿no? Es una diosa, dentro del contexto romano, protectora del Estado, protectora de los estadistas y también protectora de las parteras. Entonces allí no solo, digamos, Afrodita, bueno, en este caso será Venus, estaba asociado al amor dentro del matrimonio, sino también al parto, al gesto de dar a luz. Eh, y esta misma imagen del parto y de las parteras, la cultura romana la llevó a un nivel mucho más abstracto aún de lo que lo había hecho la cultura griega, convirtiendo esta diosa en una diosa de la fecundación universal, ¿ok? Es decir, a una escala prácticamente cósmica, eh, eh, la fertilidad en todos los niveles, desde el más físico al más abstracto. Entonces, bueno, hemos llegado al final de este video, pero queda mucho por abordar sobre la diosa Afrodita, mucho. Bueno, porque es una diosa sumamente importante y también compleja. Vamos a ir viendo que hay otras facetas un tanto diferentes, bastante contrastantes con las que hemos visto, por ejemplo, en la clase de hoy. Pero bueno, vamos a verlo por partes.
Eh, Comparto allí mis redes sociales, mi correo electrónico y bueno, nos vemos muy pronto en una próxima sesión donde vamos a seguir conversando sobre Afrodita y vamos a seguir adquiriendo nuevas herramientas de interpretación mítica. Hasta luego, chao.